Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. En el día de hoy quisiera compartirles mi rutina nocturna. Mi tipo de piel, bueno, piel madura evidentemente, piel relativamente seca, quizás también por la madurez, y una piel muy sensible. Tengo 54 años, así que las principales preocupaciones de mi piel son la firmeza, la elasticidad, la opacidad y por supuesto poros y manchas, en ese orden. ¿Por qué dejo al final las manchas? Porque en lo personal no tengo grave problema con las manchas, sin embargo sé que es una preocupación grande de muchos de ustedes. Entonces mi rutina de día, si no han visto ese video pueden buscarlo aquí en el canal. En esa rutina me enfoqué principalmente en la luminosidad de la piel y en la unificación del tono, o sea, en la hiperpigmentación. Y en esta rutina de la noche me estoy enfocando fundamentalmente en la firmeza, elasticidad, los poros y por supuesto siempre la luminosidad de la piel, pero por sobre todas las cosas, firmeza, elasticidad, arrugas, es en lo que me estoy enfocando en esta rutina. Entonces de esa manera, tanto en la rutina de día como en la de noche, estoy abordando todos los problemas que tiene la piel madura, específicamente mi piel madura. Entonces no me demoro más, yo soy Ruth, esto es My Personal Glow y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, como tengo piel sensible y es la rutina nocturna en la que voy a estar utilizando productos, los activos más fuertes, para que trabajen durante toda la noche. Como limpiador en aceite estoy utilizando este de la marca 104 Skin y es el limpiador de la línea de centella asiática. Esto tiene extracto de centella asiática, todos sabemos todos los valores que tiene la centella asiática para la piel y es un aceite espectacular, muy fino, muy gentil y se emulsiona muy bien, elimina todo, corre todo el maquillaje, protector solar, todo lo que tengamos puesto en la piel y luego se emulsiona maravillosamente. Y saben que le presto especial atención a la emulsión porque si un producto no emulsiona bien, no solamente nos puede dejar residuos de maquillaje o de suciedad en la piel, sino que también rastros de aceite y entonces uno siente como que la piel se quedó sucia. No, esto emulsiona muy satisfactoriamente a pesar de que tiene extracto de centella asiática mezclado con los aceites y es maravilloso. Este es el producto con el cual comienzo la etapa de limpieza. Y continúo con otro limpiador gentil y es este de la marca Beauty of Joseon. Y este limpiador es un limpiador que tiene también muy gentil. Su formato es gel. Y es un gel muy hidratante. Tiene un olor natural muy agradable y es una espuma muy suave, muy cremosa, pero nada de que te va a llenar los ojos de espuma, sino que está muy bien formulado. Y mi costumbre, y les digo cómo lo hago, humedezco el rostro, humedezco las manos y pongo un poquito de este gel en mis manos, muy poquito porque hace muy buena espuma. Y entonces comienzo a hacer la espuma en mis manos. No estoy frotando, haciendo la espuma en mi piel, no estoy haciendo ese maltrato en mi piel que ya tuvo un limpiador anteriormente. Hago la espuma en mis manos y luego entonces embarro mi rostro de esa espuma y termino con movimientos circulares suaves de hacer la limpieza. Este limpiador dice que tiene 24% de extracto de ciruela y esa ciruela nos ayuda a eliminar las células muertas y también aporta hidratación. Y el otro ingrediente estrella es un 3% de frijol mongo. Ellos dan la explicación de por qué el frijol mongo y cómo lo usaban en la época de Joseon, pero lo más importante es que el frijol mongo ayuda con la exfoliación y la limpieza de los poros, entonces de manera gentil, por supuesto. Tiene un pH ligeramente ácido, entonces de la misma manera que el limpiador anterior que les mostré, trabajan y limpian la piel sin despojarla de sus lípidos naturales. Entonces es una limpieza muy gentil justo antes de poner los ingredientes activos más fuertes de esta rutina. Terminando la etapa de limpieza, entonces vamos a la etapa de preparación y preparo mi piel con una esencia tratamiento de una marca muy conocida llamada, que es la marca Primera. Es esta esencia
que es una esencia considerada, en dos fases, pero esta parte es líquida y esta parte pequeña, es una emulsión como rosadita. Antes de usarlo debemos mezclarlo muy bien. Y al mezclar estas dos fases, este producto se convierte en una esencia tratamiento. Y es muy, muy, muy líquida. No sé si lo ven. Y esto penetra en la piel muy rápidamente y aporta una luminosidad preciosa, pero como también tiene esa parte de emulsión, aporta nutrientes a la piel desde la primera etapa o desde el primer producto de la rutina donde estoy ya dando tratamiento a mi piel. Tiene un ligero aroma floral a rosas y espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta, pero tiene fragancia, tiene ese olor y es algo que no es común de la marca Primera. Me llamó la atención y luego estaré conversando con ustedes sobre ese tema. El nombre le indica que es una esencia de tratamiento que combina esa emulsión rosa con un tónico de esencia para hidratar profundamente la piel capa a capa y controlar la elasticidad interna. Los beneficios de esta esencia es, por supuesto, aportar o llenar la piel de humedad al hidratarla desde las capas más profundas. Está enriquecida con madecácido que protege la piel y la calma. Contiene péptidos y fitobióticos que van a estar trabajando la barrera de la piel. También un complejo de saponinas de semillas, que esto es nuevo porque siempre he visto que normalmente, no siempre, pero las saponinas siempre las vemos en los productos cuya función es limpiar. Son unos jabones naturales que permiten limpiar la piel a profundidad sin perjudicarla. Sin embargo, no es la primera vez, ¿no? Porque cuando les mostré la esencia de ginseng de Don Gimby, les dije que tenía saponinas de ginseng que aportan un poder antioxidante súper. Entonces, la función de las saponinas aquí no es solamente dar ese poder antioxidante, sino también tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Y trabajar el asunto de los contaminantes, ayudarnos con esos contaminantes que están afectando progresivamente y sin darnos cuenta la salud de la piel. Dice que bueno, al hacer esa mezcla de la emulsión, pues entonces ofrece un efecto hidratante más prolongado que penetra rápidamente en la piel y la mantiene hidratada. Eso es cierto, la penetración en la piel es muy rápida, ayuda a suavizar la textura de la piel para darle una apariencia húmeda a la vez que la rellena de humedad, controla el equilibrio de grasa y humedad. Cuando estuve investigando en el sitio web de Primera en Corea, me di cuenta que la idea de la línea está completa, que no tengo todos los productos aquí, pero bueno, esta línea está básicamente encaminada a devolverle la salud de la piel y hacer que la piel se mantenga joven o envejezca de la mejor manera posible, con la mejor salud, la mejor calidad, la mejor apariencia. La tecnología que usan aquí es una combinación de fitobióticos y saponinas de semillas que previenen fundamentalmente la acumulación de microenvejecimiento y ayudan a construir una barrera de la piel saludable. Por eso les decía que toda esta línea va encaminada a prevenir el envejecimiento, pero sabemos que el envejecimiento es un proceso natural, entonces no lo podemos evitar por completo, pero sí podemos hacer que nuestra piel sea tan saludable de manera tal que envejezca con gracia, envejezca bien, con la mejor calidad. Eso sí es posible. No podemos dejar de envejecer, pero sí podemos envejecer bien y con una piel totalmente saludable, sin importar el tipo de piel que tengamos. Voy a la etapa de nutrición y el primer tratamiento que pongo en mi rutina nocturna, por cuanto es una rutina en la cual estoy enfocada a tratar la firmeza y la elasticidad de la piel, comienzo con este suero de la marca Peach & Lily, que es un suero de péptidos. Y este es un suero ligero, sin olor. Vamos a enseñar la textura, que siempre se me olvida. Muy, 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 muy ligero. Tiene esa coloración azul por causa de que tiene un 2% de péptido de cobre, cuya función es favorecer la producción de colágeno y elastina, trabajar fuertemente para eliminar visiblemente las líneas finas y las arrugas profundas, pero además de tener un 2% de péptido de cobre, que es tan bueno, tiene 12 péptidos adicionales, entre los que destacan el argilerin o argilerina, que sabemos que es el llamado Botox ese instantáneo,
nos da una firmeza en el momento, no dura como el Botox, que es algo que está permanente ahí. Sin embargo, inmediatamente que lo ponemos podemos sentir y ver la piel más firme. Tiene Aquati de 5000. Les hablé de ese péptido cuando reseñé la marca Logical Skin, y es un péptido que va encaminado a, por supuesto, ayudarnos con la firmeza de la piel y la elasticidad, pero también apoyar la función barrera de la piel y incrementar la hidratación. Tiene también Matricil Synthese 6, que incrementa la producción de colágeno, ácido hialurónico y fibronectina, que son componentes naturales de nuestra piel, por lo que ayuda a mantenerla firme, elástica y visiblemente más tersa. Tiene Matricil 3000, tiene Dipéptido 2. La función de este péptido en la fórmula es ayudarnos con la circulación linfática, con la inflamación en el área del contorno de ojos o donde quiera. Esa inflamación que queremos que no se note, este péptido la trabaja. Tenemos Tripéptido 1 y este es un péptido portador. Y la función del Tripéptido 1 aquí es llevar profundamente dentro de la piel los péptidos de cobre. Cuando vemos este péptido o péptidos que señalan o que les dicen a las células de nuestra piel produzcan más colágeno, siempre hay presente un péptido portador que es el que se encarga de llevarlo adentro de nuestra piel y hacer que realmente sea efectivo. Bueno, tiene otros péptidos, pero tiene además 4 aminoácidos que ayudan a suavizar las líneas finas. Tiene ácido hialurónico, escualano y una combinación de raíces o de hierbas coreanas para ayudarnos a respaldar la matriz extracelular y por supuesto maximizar el poder de los péptidos. Como ven, es un súper suero de péptidos y que súper recomiendo. Hasta ahora mi favorito, que sigue siendo favorito, solamente que no hay quien siga su precio, el suero de Kais de Nayot, pero este tiene una muy buena fórmula, muy bien pensada esta fórmula de la marca Peach & Lily, y de igual manera, inmediatamente que uno pone el suero en la piel, siente la firmeza. Puede ser que sea por el algirerín, pero siente como la piel se aprieta y no sé, es ese tipo de productos que inmediatamente sientes que está funcionando y que está haciendo algo muy importante por tu piel, y por supuesto al día siguiente la piel espectacular. Continúo. El siguiente producto es, by the way, no estoy usando, ahora tendría que mostrarles la crema para el contorno de los ojos, pero me percaté que tanto este producto como el que les voy a mostrar ahora los puedo llevar hasta el contorno de los ojos y están haciendo muy buen trabajo. Entonces en esta rutina no les voy a mostrar, a pesar de que lo tengo, no les voy a mostrar un producto para el contorno de los ojos. El siguiente producto sería el producto con retinoides y es también de la marca Primera. Es este producto, y este producto es una formulación casi perfecta porque es una mezcla de vitamina C y retinol en una misma fórmula. Es espectacular la manera en que este producto trabaja la piel y cómo la deja, cómo la aprieta y cómo amanece la piel al día siguiente. Digo casi perfecta porque tiene fragancia. No sé por qué razón una marca como Primera ha puesto fragancia en estos productos y en esta línea tan buena, pero tiene fragancia. Si no quieres fragancia, si te molesta o si reaccionas, no mires este producto, pero está tan bien pensado. Imagínense que la vitamina C está en una cápsula aquí. Yo voy a tratar de ponerles el clic de cómo funciona, y cuando uno aprieta este producto hacia abajo por primera vez para sacar el contenido es cuando se abre esa cápsula y sale la vitamina C para ser mezclada con el resto de la fórmula. Entonces uno agita el producto durante 30 segundos aproximadamente, es lo que nos aconsejan, y es cuando se mezcla la vitamina C con el resto de la fórmula. Y miren cómo es el empaque, totalmente hermético, totalmente oscuro. Así que los activos que están aquí, tanto retinol como vitamina C, están a salvo. Pero además ellos utilizan una tecnología que es AGBCN, que es de Amore Pacific, patentada por Amore Pacific, y esta tecnología permite que los activos estén aquí dentro manteniendo su estabilidad hasta el último momento y sin causar irritación. Así que estoy muy contenta, y este es el producto. Se me está acabando la batería, así que empiezo a correr. Este es el producto de retinol que estoy utilizando, retinol y vitamina C. Imagínense qué clase de mezcla en la noche. Y por supuesto, como les he dicho, después que descubrí que los productos con retinoides y con colágeno funcionan de maravilla y le hacen maravillas a mi piel, el siguiente es un suero de colágeno de la marca Medicut.
Y es un suero que también hay que agitar porque las partículas de colágeno están separadas de la espuma, y entonces uno tiene que agitar antes de usar y luego sale una espuma rosada. Oh my gosh. Esta es la textura del producto. Saqué demasiado. Un momentico. Pero quiero que vean cómo esta espuma penetra de rápido en la piel. Miren esto. Inmediatamente desaparece y deja la piel con ese brillo impresionante. Este producto se llama Collagen Glow Bubble Serum, o sea, es un suero de colágeno en formato espuma, pero que aporta un glow impresionante. Pero lo más importante es la formulación, y esta formulación tiene 12 tipos de colágeno, 11 tipos de colágeno de bajo peso molecular y en una concentración del 5%. O sea, tenemos un 5% de colágeno de bajo peso molecular, 11 tipos mezclados en una misma fórmula. Tiene elastina y ácido hialurónico. Es espectacular este suero. Y luego del retinol lo coloco y termino la rutina con esta crema de colágeno también y elastina, que ya les mostré en mi rutina de día. Una textura bien lindísima y ligera, pero un poco más cargada porque es una crema que es mayormente para usar de noche, aunque se puede usar en las dos rutinas, y así me quedo de iluminada por la noche. Entonces, esta es mi rutina nocturna. Una limpieza gentil que limpia mi piel profundamente, pero respeta, cuida la integridad de la barrera y la mantiene hidratada. Una preparación de una esencia tratamiento muy hidratante que también va enfocada a mantener mi piel saludable y sin contaminantes y joven. Un primer tratamiento que incluye un 2% de péptido de cobre para la firmeza y elasticidad de la piel. Un super suero que tiene la combinación de dos ingredientes super estrella del cuidado de la piel, que son la vitamina C y el retinol. No sé en qué concentración, pero es gentil. Un suero de colágeno que ayuda a rellenar la piel y eleva los niveles de humedad, por lo que neutraliza en gran medida la sequedad que provoca el retinol en nuestra piel. Y sello todo ese tratamiento intenso en mi piel con una crema de colágeno, elastina y por supuesto ácido hialurónico. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si es así, me regalan un like. Antes de irse, si no se han suscrito, se suscriben al canal aquí apretando el botón rojo que está debajo del video y aprieten la campana para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Y en este caso trataré de dejarles también en la descripción sugerencias de otros productos que pudieran poner en lugar de estos, pero que van a tener un resultado similar cuando los usen. Como siempre, me despido deseándoles que conserven el glow, que se mantengan hidratados. Eso va a mantener a su piel saludable siempre, aunque no puedan poner muchos productos en su piel. Si la mantienen hidratada, las van a mantener saludable. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye, hasta el próximo video.